Hola, hace unos días hice un hilo en Twitter sobre Greta Thunberg, esta chica de 16 años que ha llamado mucho la atención por sus manifestaciones en contra del cambio climático, del calentamiento global. Y hacía yo algunas consideraciones que, bueno, al parecer, primero que nada en Twitter uno nunca es claro, nunca es tan claro como quisiera, y segundo, la malintencionalidad y las ganas de malinterpretar están presentes en Twitter, y bueno, aquello se volvió un lío extraordinario. Dejo en los comentarios el enlace al hilo de Twitter para que ustedes lo puedan ver. Pero fundamentalmente yo lo que hacía era señalar que Greta Thunberg no tenía la culpa de lo que estaba pasando, pero que no estaba siendo eficaz, que su trabajo, que lo que está haciendo es verdaderamente irrelevante, poco útil, y lo peor del asunto es que según la impresión que me deja a mí, muchas personas quedan con la idea de que si hacen una manifestación y hacen una pancarta muy bonita donde digan quiero que paren el cambio climático y le ponen unos pajaritos y dos corazoncitos y abajo ponen el calentamiento global mata a los pajaritos, el mundo entero se va a conmover y al día siguiente se van a dejar de consumir combustibles fósiles y se habrá resuelto todo. Es decir, esta idea de que las manifestaciones bastan para cambiar las cosas. Yo decía que no bastan, que son una forma simbólica de la lucha, pero que la lucha suele ser otra cosa. Hubo gente que me, ya estás diciendo que las manifestaciones no sirven para nada. No, hombre, pues yo muchas veces en mi vida me he manifestado por cosas en las que creo y en las que estoy convencido. Lo que pasa es que no basta. Y pensándolo, lo que me vino a la cabeza fue la idea de que quizás tenía yo que hablar directamente con Greta. Y si no entiende español seguramente alguien le traducirá, hablar directamente con Greta y hablar directamente con sus seguidores. Así que esto es una carta abierta a Greta Thunberg y a todos sus seguidores, que empieza como deben empezar todas las cartas, diciendo: querida Greta, te han contado una parte de la historia y creo que hace falta que te cuenten la segunda parte, o la tercera, o la cuarta, o la mayor parte de la historia del problema que estamos teniendo y que es clarísimo, el del calentamiento global. Creo que tienes o te han dado la impresión de que tú le has creado conciencia a muchas personas que no la tenían sobre la importancia y gravedad del desafío climatológico que estamos enfrentando como seres humanos, como especie. Hay gente que cree que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando hasta que llegaste tú. Y te dan una relevancia que creo que es peligroso que creas que tienes. Los indicios del cambio climático se conocen hace mucho tiempo. Los científicos del cambio climático han trabajado durante muchos años. Y muchos políticos y muchos activistas y muchas personas de muchas distintas profesiones y actividades, comunicadores, incluso religiosos, militantes de distintos partidos políticos, etcétera, han levantado la voz antes que tú. Y la idea de que tú has creado una nueva conciencia la veo difícil de sustentar. Creo que, como muchas personas en tu situación, le hablas a los convencidos. Y los convencidos se emocionan muchísimo, piensan que los valida el hecho de que una chica tan joven, tan apasionada como tú, esté de su lado. Eso ya les da la razón y consideran que con tener la razón está resuelto el problema. Pues no es así. Tú decías que tus profesores te habían señalado que había que reciclar y que había que hacer muchas cosas y que había un problema de cambio climático, y la duda que te entraba era por qué nadie está haciendo nada. Y lo has dicho una y otra vez, nadie está haciendo nada, y por eso yo y los jóvenes estamos centrados en esto, porque los adultos están, en tus palabras, cagándose en mi futuro. Lo cual no es por nada, pero los adultos lo han hecho siempre y nos hemos dado cuenta cuando somos jóvenes. El problema es que no sabemos cómo evitarlo. Es decir, los que eran adultos cuando yo tenía 16 años también estaban cagando en mi futuro con las guerras, con la Guerra Fría, con el armamento nuclear gravísimo, con una serie de mitos, con un enfrentamiento ideológico brutal, etcétera, etcétera. O sea, esta afirmación, aunque suena muy emocionante, no es nada nuevo, la puedes encontrar a lo largo de toda la historia. Lo peor es que sí hay gente que está haciendo cosas. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas y hay mucha gente que está obstaculizándolas, y es a esas personas a las que no ha sabido nadie decirte cómo llegar, porque es menos emocionante, más complicado y más difícil. Cierto, tus profes tenían razón, por ejemplo, hay que reciclar. Reciclar es una obligación moral que tenemos todos, pero no resuelve el problema. El que reciclemos, sobre todo el que reciclemos en Europa, o el que recicles tú en Suecia,
no es una solución. Es una forma de ayudar, pero para muchas personas es una forma de tranquilizar su culpa de seres privilegiados que no quieren mirar que es en el tercer mundo, por ejemplo, donde se están causando las mayores atrocidades para el medio ambiente. Los plásticos son lanzados al medio ambiente, sobre todo por 5 naciones asiáticas, por ejemplo, y la huella de carbono es especialmente fuerte en ciertos países que no son precisamente Europa, donde concentras tus esfuerzos porque aquí te aplauden mucho. Lo último que vi fue que una universidad te dio un doctorado honoris causa y tú lo recibes con toda la buena voluntad sin darte cuenta que lo que está haciendo la universidad es hacerse publicidad a tus costillas con un papel que no vale para nada. Porque nadie había escuchado hablar de la Universidad de Mons hasta que te dio un doctorado honoris causa. Y la Universidad de Mons, que es una universidad bastante pequeñita en Bélgica, no tiene dinero para pagarse la publicidad que los medios le han dado por haberte dado un doctorado honoris causa. Es decir, es fácil usar a una persona cuando se deja llevar por las emociones y no sabe exactamente qué está enfrentando. La historia, y sobre todo la historia que nos contamos en la izquierda y en el progresismo muchas veces, es básicamente dramatizada. Te hablan de los derechos civiles, es una lucha que creo que es muy relevante señalar, la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y lo que ves tú son las grandes manifestaciones, la marcha de cientos de miles de personas detrás de Martin Luther King, que enfrentaba el riesgo de que lo asesinaran, lo intentaron asesinar varias veces hasta que finalmente lo lograron, y con esas marchas, con esas manifestaciones se lograron hacer las cosas. Y luego idealizamos a un personaje como Rosa Parks pensando que esta era una pobre trabajadora que un día decidió poner hasta aquí, decidió no darle su lugar a un blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. No te creas esos cuentos, si te los cuentan, querida Greta. Rosa Parks era militante de una de las más antiguas organizaciones en defensa de los derechos de las personas afrodescendientes en los Estados Unidos, de los descendientes de los esclavos, de los negros, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, National Association for the Advancement of Colored People. Esta asociación, desde 1909, emprende acciones para luchar contra el linchamiento, para luchar en favor de los derechos civiles, para tratar de mejorar, avanzar la vida de las personas que eran consideradas inferiores en los Estados Unidos. Cuando se decide hacer la acción de Montgomery, la prepara toda la gente de una organización amplia, de una organización inteligente, de una organización intensamente comprometida con su causa. Y eligen a Rosa Parks para que ella sea el operativo encargado de la acción. Y ella, con un valor extraordinario, con una dedicación extraordinaria, sabiendo que podría llevar desde golpes hasta encarcelamiento y juicios, ella va adelante y se niega a darle su lugar a aquel personaje en un autobús en Montgomery en 1954. Y en ese momento se lanzan todas las acciones concertadas que ya tenía la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color para impulsar la lucha por los derechos civiles. Entre otras cosas, la asociación hizo una serie de boicots, el más importante de los cuales fue precisamente el boicot a los autobuses de Montgomery, Alabama. A partir del momento en que Rosa Parks es detenida, durante más de un año, y esto empezó en diciembre, hasta diciembre del año siguiente, los negros se negaron a utilizar los autobuses de Montgomery. Y esto representó un duro golpe para la empresa de autobuses de Montgomery, porque resulta que los negros eran mayoritariamente usuarios del transporte público, ya que pocos tenían su transporte personal. Un año de ir a caminar al trabajo, a la escuela, a la universidad, al cine, a donde fuera, fue necesario para que se desegregaran los autobuses en Montgomery, Alabama. La NAACP levantó denuncias de todo tipo contra quienes no permitían a los negros registrarse para votar, contra quienes segregaban las escuelas, contra quienes reducían los derechos civiles de los negros, y constantemente estuvieron luchando en los tribunales y en las cámaras legislativas para cambiar las leyes. Por ejemplo,
la segregación escolar se terminó gracias a Thurgood Marshall, un abogado de la NAACP que fue después magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El boicot a los autobuses no fue el único, decíamos. Hubo boicots a tiendas y restaurantes. Por ejemplo, había sitios que eran tiendas y fuente de sodas. Entonces tú podías ir a comprar cosas y comerte un sándwich y tomar un refresco. Pero no servían a los negros. Entonces uno de los boicots fue: no compres donde no te van a dar de comer, donde te niegan sentarte a la barra. Y cuando los negros se sentaron en la barra de Woolworths, por ejemplo, fueron golpeados y fueron empujados por la policía y fueron retirados una y otra vez, y ellos se iban a sentar una y otra vez porque exigían su derecho a ser servidos. Fueron desde Rosa Parks hasta la firma de los derechos civiles casi 15 años o más de 15 años de lucha de todo tipo. 18 boicots solo en Mississippi tuvo que realizar la NAACP. Eso se ve como un trabajo colectivo, razonable, legislativo, con expertos de todo tipo, expertos legales, expertos jurídicos, expertos legisladores, relaciones públicas, etcétera, muy distinto de una señora muy admirable. Se le ocurrió no darle su asiento a un blanco y gracias a eso todos los derechos civiles se hicieron efectivos. No, las cosas son más complicadas. Lo mismo pasó con Gandhi, querida Greta. Gandhi siempre nos lo ponen como un tipo que encabezó la resistencia pacífica, pero la resistencia pacífica implicaba, por ejemplo, hacer su propia sal para no comprarle la sal a los británicos, o implicaba hacerse su propia ropa, hilar su propio hilo para no comprarle a las textileras británicas. Gran Bretaña en aquel momento seguía dependiendo de los textiles, que fueron finalmente el origen de su revolución industrial. Entonces la fotita esa típica, Gandhi tiene muchos otros defectos, pero la fotita esa típica de Gandhi hilando con una rueca que parece de un cuento de hadas, es Gandhi negándose a comprarle los telas a los británicos para presionarlos económicamente y conseguir la independencia de la India. Como esos casos te puedo mencionar muchísimos otros. Cuando dices que nadie está haciendo nada, te equivocas, decía yo, querida Greta. Te equivocas porque hay muchas personas haciendo mucho. Lo que puedes decir es que no se ha hecho lo suficiente, pero es que tenemos dos problemas. El primero es un problema que tenemos perfectamente identificado, salvo algunos que no lo creen por motivos fundamentalmente ideológicos o económicos. Tenemos una crisis climatológica en la cual la actividad humana parece estar incrementando la temperatura media de la superficie de la Tierra, y si sube de determinado nivel puede causar una catástrofe que nos va a costar mucho trabajo resolver. Mucha gente ha luchado para impedir que se llegue a ese momento, desde distintos acuerdos políticos de distintos países y de distintas organizaciones, hasta acciones de las Naciones Unidas, pero no han sido suficientes, porque no sabemos exactamente cómo solucionarlo, y ese es el otro problema. Mira, cuando tú dices hay que detener el cambio climático, es como si yo dijera hay que darle de comer a las personas que tienen hambre. Hombre, sí, pero querida Greta, para darle de comer a las personas que tienen hambre necesitamos los medios para hacerlo. Los objetivos del milenio de las Naciones Unidas junto con la Revolución Verde han demostrado que por lo menos hay una ruta que sí disminuye el hambre en el mundo. Necesitamos, sin embargo, muchísimas más inversiones en aquellas personas que puedan encontrar cómo resolver el problema. Es decir, sí, hay que detener el cambio climático, pero ¿cómo? ¿Qué energías vamos a usar en su lugar? Porque no podemos dejar a la gente sin energías, no podemos parar las fábricas, no podemos detener los tractores y morirnos de hambre todos. Y diría uno, bueno, matando, como decían los de la sobrepoblación de la que ya hablamos aquí hace unos días, se los recomiendo, decir matemos a 8,000 millones y ya los que quedamos, hombre, estaremos mucho mejor y no habrá calentamiento global. Esa no es una solución. Necesitamos encontrar cómo sustituir la quema de fósiles, cómo aumentar la eficiencia de nuestros métodos de almacenamiento de energía para poderle dar energía a todos, no solo a los europeos, sino también a todos los africanos, a todos los latinoamericanos y a todos los asiáticos, que es un montón de gente que tiene el mismo derecho que tú y que yo a tener energía, buena alimentación, oportunidades y futuro. Las manifestaciones no le van a dar dinero a los investigadores para investigar. Desafortunadamente muchas veces tampoco los países tienen suficiente dinero para investigar todo lo que hay que investigar, porque si nos centramos en un solo problema es muy fácil solucionarlo. La realidad es que este mundo tiene muchos problemas
y no podemos todos orientarnos a uno. Tú sí puedes, como yo a los 16 años me podía centrar únicamente en la guerra de Vietnam sin ver el resto de los problemas que tenía el mundo. Pero los problemas son más grandes y están interconectados. Y para resolverlos necesitamos inversión pública y privada en soluciones energéticas. Y eso urge. Y es más valioso tratar de conseguir ese dinero que manifestarnos muchas veces. Tus esfuerzos están dirigidos fundamentalmente a los políticos y eso está bien porque nos crean la idea, y esto lo hace mucho gente de nuestra ideología, gente de izquierda, decir los políticos no quieren hacer esto y si los convencemos de que lo quieran hacer, lo van a hacer. Es muy fácil resolver todo, todo es cuestión de voluntad política, todo es cuestión de querer. Y no todo es cuestión de querer. No, todo es cuestión de querer. Mira, aquí en España tuvimos un político muy divertido, que él decía, vamos a jubilar a la gente a los 60 años. Y dije, ¿de dónde va a salir el dinero? Hombre, los técnicos ya te dirán cómo. Esto es cosa de voluntad política. Pero ahora uno hacía cuentas, decía, bueno, ingresa tanto el país, egresa tanto, esas pensiones costarían tanto. Oye, no hay dinero. Ah, no, es que no quieren, es que ustedes son fascistas. No, chaval, es que de veras... las soluciones tienen que ser reales y aplicables. Y tenemos que dirigirnos no a los políticos que pueden querer hacer las cosas y los otros poderes, porque en el mundo hay varios poderes y no todos están trabajando juntos en una conspiración, querida Greta, que es la idea que te da mucha gente. Los otros poderes pueden impedirles actuar y cuando se hartan de ellos, muchas veces organizan un golpe de Estado y ponen a uno de sus amigos en el poder y ahí ponte a convencer a uno de esos políticos, los que no fueron electos por votación popular, sino que los pusieron los bancos o el ejército o la iglesia o las empresas más fuertes de la sociedad o del país en cuestión. Allí vas, allí te quiero ver hacer una manifestación. Allí no te dejan ni siquiera hacer manifestaciones, querida Greta, y esto es muy importante que lo tengas presente. Tenemos una imagen de las empresas y nos damos y contamos esta imagen de las empresas como una especie de organizaciones, cada una encabezada por un señor gordo, con una bolsa de dinero, una cadena de oro, un sombrero, como el personaje del Monopoly, y ellos son los malos y no quieren hacer las cosas, y entonces hay que matarlos, o quitarles la bolsa de dinero. Son personas concretas que tienen una maldad enorme. Las cosas son mucho más complejas. Te voy a contar una historia. Entre los principales opositores a la lucha contra el cambio climático están, por supuesto, las empresas petroleras. ¿Y de quién son las empresas petroleras? ¿De un señor de estos gordos y malvados? No. Por ejemplo, la Shell, el 67,23% de sus acciones preferentes, es decir, las que votan en las reuniones de accionistas que se hacen cada año, porque no están todos los días decidiendo cosas, cada año se reúnen y el 67,23% de las acciones preferentes de la Royal Dutch Shell, que es la Shell en todo el mundo, son propiedad de fondos de pensiones y fondos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Fondo de pensiones. Bueno, en los países donde no hay un sistema de pensiones público, los trabajadores ponen su dinero en fondos de pensiones privados y ese dinero tiene que dar el mayor rendimiento posible. No son señores ricos que quieran hacerse cada vez más ricos, son trabajadores que quieren una pensión digna y para ello los fondos de pensiones lo que hacen es hacer los mejores negocios posibles y obtener las mayores utilidades y los mayores beneficios posibles, porque eso va a hacer que más trabajadores quieran invertir con ellos y no con el vecino o el competidor de enfrente. Y ellos compran acciones, por ejemplo, las de la Royal Dutch Shell. Y ellos, en las reuniones de accionistas, imponen políticas y acciones a los dirigentes de la Shell que pueden ni siquiera ser accionistas o ser accionistas muy minoritarios. El presidente y director general pueden no tener una propiedad significativa de la empresa y les piden que aumenten los beneficios. No hay una persona concreta que pueda decidir vamos a cambiar toda la política de la Shell para perder dinero, pero no importa que perdamos dinero porque estamos haciendo bien. Porque la cadena de fenómenos que se van a encadenar hasta llegar a los trabajadores que tienen su fondo de pensiones es tremendamente onerosa y tremendamente difícil de controlar.
No tenemos una idea muy clara de cómo controlar eso, como no sea a través de la propia presión de la gente y de la idea de, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos todos a comprar solo gasolina a las compañías que tengan un 3% de inversión en energías renovables y en cambio climático. Que se comprometan, que pongan el dinero y las capacidades tecnológicas que tienen en donde tú estás solo poniendo tu pasión y tus ganas de hacer las cosas. Lo mismo pasa con ExxonMobil, lo mismo pasa con todas las empresas. Esta idea que tenemos del dueño no existe realmente como tal en muchísimas empresas que son de propiedad, lo que llaman propiedad pública porque sus acciones se compran y se venden en las bolsas de valores. En Estados Unidos eso le llaman público, en Europa llamamos público aquello que es propiedad del Estado. Esto genera muchas confusiones. Pero a quienes nos tenemos que dirigir es a gente que tiene la cabeza mucho más cerrada que los que te dan doctorados honoris causa, los que te aplauden y los que creen que al hacer una cosa muy pequeña están realmente salvando al planeta. No lo están salvando. Se están tranquilizando moralmente y diciendo, bueno, mira, ya hice mi parte. No, yo hago canastitas con mangueras recicladas, con mangueras de jardín recicladas. Hago canastitas y hago florecitas con los culos de botellas de Coca-Cola. Y ya con eso yo ya cumplí mi parte. Como si pudieras hacer, y tuviera lógica, hacer cientos de miles de millones de florecitas cada año. Cuando lo que tenemos que hacer es cambiar las botellas para tener unas botellas que tengan las ventajas del plástico sin sus desventajas. Y eso es una solución tecnológica y eso requiere inversión en tecnología nueva. Solo te lo pongo como ejemplo, querida Greta. No basta dejar, pues, de consumir fósiles. No se puede dejar de consumir fósiles. En este momento no se puede. Tenemos que apresurarnos para que se deje de hacer lo más pronto posible con soluciones viables. Y en ellas quizás tú y la gente que te apoya y quienes quieren manifestarse contigo puedan hacer mucho si dejan de creer que manifestarse es lo único que se necesita para cambiar una situación complejísima. Yo sé que tú has dicho que para cambiar el sistema hay que empezar a cambiándonos cada uno de nosotros. Mire, sí y no. En realidad los cambios tecnológicos no se dan porque la gente haya cambiado individualmente. Los cambios políticos, los cambios sociales generalmente también se dan por una minoría, pero una minoría que lucha con bases, con claridad, con objetivos concretos y con estrategias bien diseñadas para conseguir las cosas. Querida Greta, creo que lo que haces lo haces de muy buen corazón, como la mayoría de los ecologistas y animalistas y veganos y gente que tiene una visión un poco torcida de las cosas, pero quiere hacer el bien desesperadamente. Creo que podrías hacer el bien de una manera muy distinta si te preocuparas por conocer la complejidad del mundo que te rodea. Tienes 16 años y a los 16 años ninguno de nosotros conocía la complejidad del mundo que lo rodeaba, pero tenía a su alrededor, algunos tuvimos la suerte de tener a nuestro alrededor adultos que nos decían, a ver, espera, esto es más complicado de lo que decías. Gente, no porque fueran adultos, sino porque eran gente que conocía la complejidad. También había jóvenes que entendían mejor las cosas que otros jóvenes. No es una pelea de edades como la has querido plantear tú, que también tiene otros riesgos. Pero las personas que están a tu alrededor, los adultos, los que te pasean y te dan espacios para que hables ante los que te van a aplaudir, los que te dan doctorados honoris causa, los que creen que te están defendiendo, y que ya son adultos y ya deberían conocer la complejidad del mundo que los rodea y la necesidad de un trabajo mucho más serio para cambiar las cosas urgentemente, esos no tienen perdón. Termino, querida Greta, esta larga, muy larga carta abierta. El mundo se puede cambiar. Si ves el mundo hace 30 años, hace 20, hace 50, hace 100, ha cambiado muchísimo. Y en general ha cambiado para bien. Yo sé que te van a decir que no, pero en general ha cambiado para bien. El problema es que cuando resolvemos una dificultad, nos encontramos con que esa solución genera otras nuevas dificultades y por eso no llegamos a la perfección que algunos le exigen a quienes están a su alrededor, a movimientos, a partidos, a personas, a grupos y a políticos y a empresarios. Pero el mundo se puede cambiar, simplemente que para hacerlo es necesario asumir una posición
ligeramente diferente, ligeramente más responsable, una visión más amplia y una menor entrega a lo solo emocional. Y una de las personas con la que yo discutía sobre el hilo de Twitter que escribí sobre ti, querida Greta, me decía, pero es que lo que estás diciendo es que la ingenuidad no vale para nada. Y yo dije, es que la inocencia no vale para nada. Yo decía, no, la inocencia y el idealismo son fantásticos. Lo que no deben ser es ser ingenuidad. Todos somos inocentes en muchas cosas y la mayoría de nosotros somos idealistas de una u otra forma. Todos los que han cambiado el mundo han sido idealistas, sin duda alguna, pero el idealismo no basta. Necesitamos abordar el mundo con el conocimiento, necesitamos abordar el mundo en su complejidad, necesitamos abordar el mundo sin satanizar a unos o a otros, salvo a los que verdaderamente podemos comprobar fácticamente que son unos miserables, en cuyo caso las acciones se toman contra ellos en concreto, pero sin satanizar en grupos, sin caricaturizar, sin sobresimplificar, sin caer en el relativismo y sin engañarnos a nosotros mismos. Porque un movimiento que se engaña a sí mismo es un movimiento que está absolutamente perdido y puede ser además fácilmente manipulable. Querida Greta, espero que te haya interesado mi carta o, como lo más probable es que no la veas, espero que le interese a las personas que aplauden ciegamente todo lo que hace Greta Thunberg sin darse cuenta de que le están dando la espalda a quienes están dejándose la vida de verdad como profesionales para cambiar las cosas y crear ese mundo mejor que todos queremos para la generación de Greta Thunberg. ¿No cree usted?